Bienvenidos todos al Centro de Información sobre la Educación Superior de la NUYES. El día de hoy estamos muy contentos de participar o digamos de organizar, de tener aquí a los autores de este interesante libro que es Inteligencia Artificial aplicada a la práctica docente. El Centro de Información sobre la Educación Superior Alfonso Rangel Guerra es una biblioteca especializada en educación. Mi nombre es Carolina Hernández Rodríguez, yo soy la responsable de este centro y me da mucho gusto verlos el día de hoy. Como parte de las actividades para el fortalecimiento y la difusión de los servicios que ofrece el CISES, el día de hoy pues agradecemos su presencia en esta presentación. Sin duda, la inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología del futuro para integrarse de manera activa en múltiples esferas de nuestra vida cotidiana, incluyendo pues una que nos interesa a todos los presentes, que es la educación. En este ámbito, la inteligencia artificial se muestra o tiene la posibilidad de ser un aliado para innovar la enseñanza y el aprendizaje, así como la experiencia de nuestros estudiantes. Este libro presenta un interesantísimo recorrido de diversas experiencias para enriquecer la práctica educativa. Y sin más, le doy la palabra a las coordinadoras de este libro. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio, Carolina, al CISES de Anuyes, por pues generar justamente este encuentro, como dices muy bien, en torno a este libro, Inteligencia Artificial aplicada a la práctica docente. Es una publicación, pues, como se podrán dar cuenta, colectiva, ¿sí? Suma los esfuerzos de varios participantes aquí que nos comparten experiencias, reflexiones y propuestas, pues, muy útiles en torno a cómo aplicar, integrar la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Bien, pues vamos a dar inicio un poquito antes de entrar ya en materia. Julia Chávez nos va a compartir información sobre un poquito la naturaleza de este libro como recurso educativo abierto y posteriormente empezaremos pues los autores a poder platicar un poquito de cada una de sus aportaciones. Adelante, Julia. Hola, muy buenos días todas, todos. Como ya me presentaron, soy Julia Chávez Remigio, adscrita al Instituto Tecnológico de Ensenada del Tecnológico Nacional de México, docente también de la Universidad Autónoma de Baja California. Antes de iniciar, quiero agradecer a la doctora Katiuska Fernández, a la doctora Darlene González por el espacio y la consideración de incluirme en esta conversación. Es un honor acompañarles en esta sesión en la que se presentará el libro Inteligencia Artificial aplicada a la práctica docente, una obra que es relevante no solamente por el contenido y las valiosas aportaciones, sino también por la forma en que se comparte, que es en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons. Esta decisión editorial se alinea con el compromiso de las instituciones de educación superior con la inclusión, la equidad y la innovación educativa. Principios que guían tanto a la UNESCO como a la NUYES que hoy nos está recibiendo. Para iniciar, de manera muy general, les voy a platicar qué son los recursos educativos abiertos. Estos, que también los conocemos como REA, son materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que están en el dominio público o que han sido publicados con una licencia abierta, lo que permite un acceso libre, así como el uso, adaptación y redistribución sin algunas barreras económicas, legales o técnicas. Esta definición, respaldada por la recomendación de la UNESCO del 2019 y recientemente reforzada por la Declaración de Dubái en 2024, promueve el acceso abierto como un derecho educativo y como una vía para mejorar la calidad y pertinencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, los recursos educativos abiertos son una herramienta estratégica para fortalecer la formación del profesorado, ampliar la cobertura,
responder a los retos que plantea la transformación digital de la educación, los cuales también son ejes prioritarios en la agenda estratégica de la ANUYES. Es importante saber que existen diferentes tipos de recursos educativos abiertos. Estos comprenden una gran variedad de materiales como son libros de texto académicos digitales, cursos abiertos masivos en línea que conocemos como MOOCs, presentaciones, manuales, videos, podcasts, rúbricas, evaluaciones, software educativo, entre muchos otros. Entonces, pues este libro que hoy nos reúne es un ejemplo claro de un recurso educativo abierto, ya que es un libro académico cuya publicación libre busca fortalecer las capacidades docentes en el uso de la inteligencia artificial, promoviendo una transformación pedagógica sustentada en el acceso equitativo al conocimiento. Una pieza clave de los recursos educativos abiertos son las licencias abiertas, como son las Creative Commons, que permiten a las y los autores conservar sus derechos, pero también compartir sus escritos, sus obras de manera flexible y colaborativa. Estas licencias posibilitan copiar y distribuir libremente, adaptar o transformar el recurso o utilizarlo con fines educativos, siempre respetando la atribución de los autores. Este modelo legal fomenta la cultura de la colaboración y mejora continua, promueve buenas prácticas entre instituciones, impulso de redes académicas y el trabajo colegiado, como fue precisamente el trabajo que se hizo para este libro. La declaración de Dubái en 2024 sobre el futuro de los recursos educativos abiertos tuvo como tema central los bienes públicos digitales, soluciones abiertas e inteligencia artificial para el acceso inclusivo al conocimiento. En este escenario se invitó a los diferentes actores, como son los estados, las universidades, los docentes, a asumir un rol activo en la creación y diseminación de recursos educativos para impulsar el acceso equitativo al conocimiento a través de estos, en favor de una educación más justa, accesible, intercultural y sostenible. Publicar en acceso abierto no solo es una decisión técnica o editorial, sino una gran responsabilidad y un acto ético que contribuye directamente a la reducción de brechas educativas, la formación docente continua y la construcción, como se dice, de soberanía tecnológica y científica, prioridades también señaladas en los planes de transformación digital de la ANUYES. Por tanto, el libro Inteligencia Artificial aplicada a la práctica docente, al ser un recurso educativo abierto que se encuentra en el acervo de la biblioteca del Centro de Información sobre la Educación Superior, representa una valiosa contribución al ecosistema de innovación educativa abierta, fortaleciendo las competencias digitales docentes como la misión social de nuestras instituciones. Desde el Movimiento de Educación Abierta, impulsada por la UNESCO, reiteramos la invitación a compartir, reutilizar, adaptar y enriquecer este tipo de materiales, porque el conocimiento que se comparte transforma. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Julia. Sobre todo, qué valioso es este movimiento, ¿no? Y qué, digamos, cómo buscar impulsar el acceso a la información, como el acceso a la educación como derechos, ¿no? Justo eso es lo que nos tiene el día de hoy aquí reunidos. También, bueno, ahora le daré la palabra a la maestra Darlene González. Adelante, por favor. Gracias, Carolina. Bien, pues ahora sí me toca participar comentándoles que desde el punto de vista de coordinar este libro junto con la doctora Katiuska Fernández fue realmente un gusto. Eh, Contar con la colaboración de tantos profesionales, pues no es fácil, pero con sus voluntades pudimos lograr esta obra. Quiero platicarles por qué surge este libro. Básicamente lo que buscábamos era conocer cómo la inteligencia artificial que se eh, postraba como una tecnología emergente, pues estaba impactando también la práctica educativa. Pero no solo el verla como una herramienta que nos ofrece maravillosas cosas que hacer, sino también verla desde el ámbito pedagógico, lo ético, lo humano y todo con un sentido reflexivo, pues, que es lo que buscamos justamente desde las prácticas educativas que llevamos a cabo como docentes. En ese punto, lo que queríamos era documentar esas experiencias reales
estas propuestas concretas que desde el aula pues están llevando a cabo ya muchos docentes. Y bueno, queremos también comunicar que justamente la inteligencia artificial, cuando la ocupamos de una forma adecuada, pues no es una amenaza, porque también hay muchos aspectos que todavía ponen en duda su utilidad, sino que es una herramienta que puede enriquecer nuestras prácticas educativas. Y bueno, al traducirlo en un libro, nuestro propósito fue justamente hacerlo extensivo a quienes participan en los procesos educativos. También me parece importante, pues, platicar para quién está pensado este libro. Em, Podría decirse que es para todos los que estén interesados en el tema. Sin embargo, bueno, lo dirigimos un poquito a lo que es la docencia en educación superior. Por un lado, por la cercanía que este nivel educativo tiene con la incursión laboral de los futuros profesionistas, quienes también deberán tener competencias digitales y entre ellas, pues, para la inteligencia artificial. Sin embargo, como dije, también es útil a cualquier otro nivel educativo y a cualquier persona que tenga ese interés en la innovación educativa. Me parece que ya he abordado bastante que le dio sentido a esto, pero creo que uno de los motivos más importantes fue el también generar un recurso que acompañara a la comunidad educativa en esta pues nueva visión de una nueva tecnología que, como sabemos al inicio, pues siempre representa retos. Y bueno, quisimos contribuir justamente al conocimiento abierto, como nos decía Julia hace un momento, al aprendizaje colectivo, colaborativo y bueno, vinculado a lo que hacemos todos los días en nuestras prácticas educativas cotidianas. Entonces, quienes lean este texto van a encontrar que cada autor comparte qué le motivó, ¿sí? ¿Qué le llevó a incorporar esta tecnología en su práctica? Además, nos va a compartir reflexiones sobre, pues, cómo fue esa aplicación, qué retos tuvo, qué se puede mejorar para siguientes ocasiones. Y bueno, nos va a hacer también recomendaciones para quienes quieran incursionar en este campo. Muy bien. Bueno, tengo todavía creo que un par de minutos, entonces quisiera invitarlos a contestar una pequeña encuesta que nos ayude justamente a saber pues cuál es su punto de vista sobre esta tecnología y entonces les voy a compartir ahorita un link, permítanme. Lo comparto aquí en el chat y también lo voy a compartir en la pantalla por si quieren entrar a través de sus teléfonos. A ver, un segundo. ¿Ahí lo ven? Todavía no, ¿verdad? En la pantalla no, en el chat ya está. Me parece que ahí ya se ve, ¿no? Ahí está. Perfecto. Bueno, pues aquí una pregunta rápida. A ver, permítanme que aquí nos fuimos un poquito. A ver, un segundo. Ay, estoy teniendo problemas. Un segundo, permítanme. No sé por qué no la cargo. Ahí lo ven ya, ¿verdad? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, entonces si nos ayudan entrando ya sea a través del link que les compartí o a través de este QR. Y bueno, la primera pregunta es, en qué piensan ustedes cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial y educación? Entonces, nos gustaría que a partir de un par de palabras nos puedan ayudar a entender, pues, cuál es ese pensamiento colectivo inicial que podemos tener respecto de esta herramienta. Excelente, pues aquí ya vamos viendo cómo se genera esta nube de conceptos
Y pues vamos viendo ahí marcadamente, ¿no? Que nos habla de una herramienta y lo que hace una herramienta es ayudarnos justamente, hacernos más fácil, más sencillo algún objetivo que tengamos. También destaca mucho lo que es la palabra innovación y justamente va de la mano con con esta idea de tecnologías que son emergentes pero que las incorporamos con un propósito en nuestros diferentes contextos educativos. Entonces, también vemos por aquí algunos elementos que nos hablan de que no todo es fácil, ¿no? Implica desafíos, implica que también pues hay que trabajar con la optimización, ¿no? Había también aquí otros elementos importantes que nos dice que es complejo, ¿sí? Y bueno, como vemos, finalmente, creo que todos estos conceptos los vamos a poder ver representados en las diferentes experiencias que nos han compartido. Muy bien, pues vamos a continuar. Les voy a hacer dos preguntas más, muy sencillitas. La siguiente es, ¿qué tipo de usuario de inteligencia artificial eres? ¿Cómo se clasifican? Y bueno, pues aquí la intención es pues conocer si son activos, si la utilizan diariamente o si apenas están como empezando a explorar las posibilidades que tiene. O si están como en medio, ¿no? Como que sí están a favor, pero bueno, a lo mejor todavía tienen dudas o quizá falta todavía consolidar esa incorporación pues integral dentro de la práctica educativa. Entonces, pues ahí tenemos muy sorprendentemente con agrado ver que tenemos pues una participación mayormente activa, ¿sí? Están utilizando frecuentemente la inteligencia artificial. Bueno, aquí ya nos cambió el escenario un poquito, ¿sí? Que estamos como a la par entre aquellos que tienen interés, que están con esa curiosidad y bueno, quienes los están ya aplicando esta tecnología. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí se van moviendo los números, pero parece que vamos ahí entre quienes ya la utilizan activamente y quienes tienen interés. Muy bien, continuamos en la siguiente. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial han utilizado? Aquí nos pueden comentar pues el nombre de la herramienta. No quiere decir muchos porque aquí nos gustaría que lo compartieran. Bien. Gracias por sus respuestas. Pues miren, aquí justamente podemos identificar herramientas que son de uso cotidiano, que a lo mejor unas son más populares que otras, más famosas. Hay otras que también nos sirve mucho como para aprender, explorar, conocer cuáles otras podemos incorporar. Y pues bueno, aquí tenemos una gran variedad, Copilot, ChatGPT, Gemini, aquí tenemos Perplexity. Y bueno, muchas otras. Bueno, pues les tengo muy buenas noticias porque toda esta información que ustedes han compartido, tanto herramientas, niveles diferentes de usar la inteligencia o de aplicarla, pues lo van a encontrar en este texto. Entonces, muchas gracias por su participación y ahora cedo la palabra a la doctora Katiuska Fernández. Muchas gracias. Buenos días. Pues es un placer verdaderamente ver cómo se nos han unido hoy los autores que confiaron en el trabajo de coordinación que estábamos realizando la doctora Darlene y yo en este libro. Y hoy voy a hablarles un poquito de lo que escribimos nosotras como autoras en el capítulo 1. Vamos a entrar en el calorcito del libro per se. El capítulo 1 fue escrito por la doctora Darlene y por mí, y en este capítulo lo que quisimos fue dar una introducción clara, directa, sobre el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la educación actual. La inteligencia artificial está aquí, está ahora y hay muchos profesores, muchos experimentando. Algunos más perdidos que otros,
y algunos más curiosos que otros, pero eso fue lo que quisimos nosotras precisamente mostrar aquí en este capítulo. El mensaje del capítulo es muy simple y es que la inteligencia artificial ya no está en el futuro, ya no es, ay, algún día, ¿cuándo? No, no. La inteligencia artificial es parte del presente, está aquí, está transformando de una manera muy importante la manera como enseñamos, pero también la manera como aprendemos. Y eso fue lo que Darlene y yo quisimos escribir aquí, quisimos compartir aquí, ¿no? Que la inteligencia artificial ha estado actuando como un aliado para personalizar la educación. Entonces, un punto fundamental que aborda nuestro capítulo es que la IA, y así la llamamos, es una tecnología disruptiva y nos lleva desde la personalización del aprendizaje. La verdad es que desde mi perspectiva, en niveles que nunca antes habíamos visto. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, porque podemos adaptar la forma como estamos enseñando a necesidades específicas de los individuos. Estos sistemas nos los permiten, ¿no? Además, nos permiten analizar el rendimiento de nuestros estudiantes, analizar dónde tienen sus fortalezas y dónde están sus debilidades. Y así ofrecerles recursos a la medida, ¿no? Esto quiere decir que estamos rompiendo ese modelo tradicional que yo lo he llamado ya en varias conferencias como ese modelo unitalla, ¿no? Antes todos aprendíamos de la misma manera, a todos nos enseñaban de la misma manera. Y ahora pues tenemos la posibilidad a través de la inteligencia artificial de adaptar nuestros contenidos a las necesidades de los estudiantes. Otra cuestión de la que hablamos en este capítulo fue de las tecnologías activas. Y aquí lo que quisimos decir es que la inteligencia artificial no necesariamente es como la varita mágica, ¿no? Que llegó para facilitarnos la vida, para hacer que todo como que es más fácil y perfecto. La verdad es que no. Realmente para que funcione una tecnología como esta, pues debe combinarse específicamente en la educación con pedagogías activas. ¿A qué nos referimos en este caso, en este libro? ¿No? Bueno, a métodos de aprendizaje que ustedes van a leer a lo largo del libro, que nuestros colegas fueron compartiendo, que ellos hacían combinaciones o sinergia de la inteligencia artificial con este tipo de metodologías, ¿no? Que el aprendizaje basado en proyectos, que el aprendizaje colaborativo, que la gamificación. Y además, el libro surge en un contexto de los laboratorios de innovación social y educativa que organizamos también Darlene y yo, que también es una pedagogía activa que ha dado muy buenos resultados y de los cuales no tenemos solamente este libro como producto, sino además otros libros, congresos, páginas y etcétera, ¿no? Muchos recursos educativos abiertos. Entonces, la inteligencia artificial, aquí nosotros la estuvimos manejando como una herramienta que facilita dinámicas, que hace las clases más interactivas, más participativas y, por supuesto, más efectivas. También estuvimos hablando en el capítulo de la inclusión y la equidad, que pues tienen un papel sumamente importante con el uso de la IA. ¿Por qué? En el capítulo destacamos que la inteligencia artificial es poderosa para derribar barreras. Puede ayudar a los estudiantes que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, que tienen necesidades especiales. Lo que quisimos expresar es que nos da la posibilidad de asegurarnos de que todas las personas tienen las mismas posibilidades, de que pueden alcanzar su máximo potencial.
Y bueno, la inteligencia artificial pues democratiza el acceso a una educación de calidad, se alinea también además, como lo dijo Julia en la exposición que acaba de hacer, se alinea a los objetivos del desarrollo sostenible de la UNESCO. Y en el capítulo también hablamos del rol insustituible del docente, que es siempre un temazo, ¿no? Donde la idea más importante es que la tecnología, cualquiera que sea, inclusive la IA, aunque tenemos hoy en día muchos chatbots que están haciendo el papel de los docentes, enseñando y dando retroalimentación, la realidad es que de ninguna manera esa tecnología reemplaza al docente, al contrario, sí consideramos, y lo escribimos en ese capítulo, que redefine y potencia el rol de los docentes. Entonces, los profesores se convierten en una guía, en curadores de contenidos, en facilitadores del aprendizaje, pero en realidad la inteligencia artificial es una herramienta susceptible de utilizarse de manera ética, de manera responsable. Y al final, esta herramienta está al servicio de la pedagogía. O sea, la pedagogía consideramos, y lo decimos en el capítulo, que sigue siendo la reina, ¿no? La formación de los docentes en este caso para el uso de esta tecnología, bueno, y de todas, esa es la verdad, la formación de los docentes es esencial. Eso también lo mencionamos en el capítulo. Entonces, como pueden ver, el capítulo 1, en el capítulo 1, Darlene y yo quisimos presentar a la inteligencia artificial no como una amenaza, sino como un verdadero aliado estratégico. Y bueno, esto nos invita a ver la inteligencia artificial como una oportunidad para crear una educación más personalizada, más inclusiva, más relevante y donde se puedan desarrollar también habilidades blandas. La clave entonces está en que sí, tenemos una tecnología que podemos utilizar, pero que debemos, y el compromiso ético está en utilizarla con una visión muy humana. Pero definitivamente el corazón del proceso educativo sigue siendo sin duda alguna el docente. Y eso fue lo que nosotras expresamos en este primer capítulo. Muchísimas gracias por leer el libro y a quienes no lo han leído, pues ya en esta misma reunión se les va a compartir la liga de acceso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Katiuska. Como dice, al final la IA ahora es una herramienta que nos permite potencializar mucho más, ¿no? El compromiso que tenemos con la educación, con nuestros estudiantes, el facilitarles o herramientas o estrategias para el aprendizaje, y eso es muy valioso, ¿no? Creo que eso es algo en lo que como docentes pues puede haber mucho interés, ¿no? Incluso para el conocimiento y la capacitación de nosotros, ¿no? Como personal también. Ahora me gustaría darle la palabra a la maestra Paula Mora, que es autora del capítulo 4. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, Carolina. Un fuerte abrazo desde Colombia para todos ustedes. Agradecida completamente con la doctora Katiuska y con la doctora Darlene por ese apoyo y esa posibilidad que nos permitieron a nosotros desde Colombia de presentar este escenario. Justamente el capítulo nuestro que tiene un interesante reto en términos de trabajar con estudiantes de Derecho, de la resistencia a la innovación, utilizamos la herramienta de ChatGPT como un aliado para la construcción textual en dos escenarios. Uno, desde el soporte jurídico para la construcción de textos que se convertirían luego en evidencias de investigación a través de artículos de reflexión. Este escenario lo decidimos básicamente porque veíamos la importancia de que la herramienta complementara la debilidad que tenían los estudiantes en términos de estructuración, de búsqueda, de relacionamiento
y de revisión final de los textos, que más allá de que tuvieran el sesgo o el limitante de usarla de una manera un poco subalterna, pudieran contar con nuestro apoyo para que tuviéramos un ejercicio adecuado en términos de cuándo usarla, cómo usarla y qué prompt iban a ser mucho más funcionales para el trabajo y hacer luego la curaduría con cada uno de ellos. Así que nuestra dedicación estuvo precisamente en optimizar sus procesos de aprendizaje, en tener retroalimentaciones mucho más pertinentes y personalizadas, porque efectivamente el manejo de tiempo no lo permitió, optimizando varias de las tareas a través del uso de la herramienta, y luego hacer la reflexión de ellos como abogados, porque desde que hicimos la investigación el año pasado, a lo que se ha ido suscitando en términos de los nuevos fenómenos de Legal Tech ha sido significativamente amplia. Ya hay agentes que están trabajando de la mano con los estudiantes de derecho o con los abogados junior, pero también hay agentes que se están promocionando en el mercado como reemplazo. Entonces, el papel del abogado, sobre todo el recién egresado, tiene que estar muy bien sostenido a través de habilidades formadas por nosotros en la universidad, no solamente con certezas en el uso de la herramienta, sino midiendo también los alcances y limitantes. Así que desde este escenario con el doctor Manuel Santiago y en mi caso construimos un capítulo que nos muestra cómo 15 estudiantes de estos últimos semestres del programa de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán pudieron mejorar sus habilidades digitales, sus experiencias investigativas y su relacionamiento comunicacional con la inteligencia. Muchas gracias a ustedes por permitirnos comentar y presentar de manera mundial, porque el libro ha tenido un auge impresionante en redes, cómo han nutrido también ese saber desde otros escenarios que también son consultivos para todos nosotros como docentes y maestros. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, maestra Paula. Ahora me gustaría darle la palabra al maestro Rodrigo Calderón, también autor de este libro. Muchas gracias, Carolina. Pues bueno, un saludo desde Guatemala. Antes que nada, quisiera agradecer a la doctora Katiuska por invitarme a colaborar en el libro. Yo quisiera contar un poquito de mi experiencia y de lo que hice en el libro también. Y es que es la primera vez que colaboro en un libro. Al principio tenía mucho miedo porque yo decía así como, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Será que va a estar bien? Al final, pues gracias a Dios se dio. Y debo decir que tanto Katiuska como la doctora Darlene, pues nos fueron orientando en cómo nosotros íbamos a construir el libro. Entonces eso es un plus que no creo que en todos lados lo den. Am, yo en la Universidad Mariano Galvez es donde trabajo como catedrático del área de finanzas y también tutor en el área de innovación educativa. Entonces, cuando nosotros damos cursos en el área de auditoría, pues normalmente el profesor llega, nos habla, leemos la norma y se vuelve un poco tedioso y aburrido para uno como estudiante. Así que la idea que se presentó acá, aprovechando el uso de la inteligencia artificial y en específico de ChatGPT, fue utilizar la metodología de la gamificación, innovar a través de estas herramientas, porque pues uno como auditor normalmente no es mucho de hacer juegos o de ponerse a recortar y preparar algo para que los alumnos pues puedan aprender de esa forma. Así que básicamente dentro de tantas actividades que se describen, la más importante, la que quiero destacar, es un juego de memoria para aprender los términos de las normas de auditoría. A través de los prompts que se le dio a ChatGPT, se pudieron obtener pues los conceptos, las definiciones, las imágenes, incluso para que el juego de memoria pues fuera mucho más ameno por parte de los estudiantes. Así que ese fue un primer experimento y hoy en día pues ya tengo mucho más para escribir y ya hay muchos más proyectos ahí que se pueden desarrollar. También quiero aclarar que todo esto
se hizo con una versión gratuita de ChatGPT y en el transcurso de estos meses he aprendido un montón de cosas más, pues gracias a la interacción aquí con los compañeros en la Cátedra UNESCO y en los distintos ámbitos. Así que ya utilizo una versión pagada y cada día la cantidad de información que se genera para los proyectos que hacemos en la universidad es pues bastante amplia. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. A los alumnos, pues desde la perspectiva de ellos, les encantó la actividad y queda para hacerla con el grupo que tengo este año también y los demás grupos que vaya a tener en el futuro, primero Dios. Ahí estamos. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias, maestro. Qué interesante es, como en el caso de la maestra Paula y de usted, cómo pudieron usar la herramienta para un contexto específico, para una disciplina específica, y cómo eso pues genera un recurso o un material completamente distinto, ¿no? Pero que atiende a las necesidades tanto de esa comunidad, ¿no? De ese estudiantado y a las necesidades de aprendizaje, pues, de la disciplina que así lo requiere, ¿no? Y justo esa es como la posibilidad, bueno, como el abanico de posibilidades que nos brinda usar la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Ahora también le daré la palabra a la maestra María Guadalupe, que también autora de un capítulo de este libro, para que nos comparta su experiencia. Muchas gracias, Carolina. Pues estoy muy emocionada de participar en este espacio. Agradecerle enormemente a la doctora Darlene, a la doctora Katy, de darme la oportunidad de invitarme a ser autora de un capítulo que también utiliza la herramienta del ChatGPT. Lo nombré herramienta exploratoria para descubrir temas y fortalecer comunidades y redes de aprendizaje digitales. Comentarles que yo soy profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Imparto clases a nivel de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Sin embargo, esta actividad estuvo dirigida a mis estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación, particularmente en la asignatura Comunidades y Redes de Aprendizaje. En esta asignatura, los estudiantes diseñan una comunidad y red de aprendizaje utilizando distintas redes sociales y exploran los temas que para ellos son de interés, y a partir de estas temáticas van diseñando su red. Entonces, utilizamos precisamente el ChatGPT como un recurso para descubrir temas de interés y para fortalecer la construcción colectiva de conocimientos en entornos digitales. Nos pareció muy interesante la estrategia a mis estudiantes y a una servidora, porque pudieron generar estos prompts, estas preguntas clave, esta investigación guiada, pero de la mano de un análisis crítico. Se diseñó una secuencia que permitió a los estudiantes iniciar procesos de indagación, acceder a información relevante, pero sobre todo reflexionar sobre la utilidad de la inteligencia artificial, como ya bien lo decían nuestras coordinadoras, como una aliada en la práctica docente. Esta experiencia puso en el centro la autonomía, la creatividad pedagógica y el diálogo académico como elementos que permitieron enriquecer la formación de nuestros estudiantes de licenciatura. Y bueno, tuve estos insumos para la escritura del artículo, y desde esta parte reflexiva fue interesante observar cómo el uso de esta herramienta despertó el interés pedagógico, porque los estudiantes la utilizan, pero este interés pedagógico por revisar temas emergentes impulsó la colaboración entre pares y fortaleció también su capacidad para generar ideas propias. Por supuesto que en todo momento se cuidó el uso de la inteligencia artificial que respondiera a fines educativos y formativos con una visión ética, crítica y responsable. Y bueno, me quedo con muchas ganas de seguir explorando estas
diferentes herramientas de inteligencia artificial en colaboración con mis pares, en colaboración con mis estudiantes, y el haber trabajado esta experiencia me reafirma que cuando la inteligencia artificial se integra con sentido pedagógico, no solamente transforma la práctica docente, sino que también abre nuevas posibilidades para generar comunidades de aprendizaje más activas, diversas y comprometidas. Nuevamente, muchísimas gracias y pues invitarlos a que lean el libro. Muchísimas gracias, maestra María Guadalupe. Ya les estamos compartiendo el enlace en el chat de aquí de la sesión de Zoom. Ya también lo tienen en los comentarios de Facebook para que lo puedan consultar, descargar y difundir, por favor. Compártanlo con sus colegas docentes, colóquenlo en las bibliotecas de sus instituciones, revísenlo, discútanlo. Y bueno, ahora me gustaría darle la palabra a la maestra Maribel Flores, también autora de un capítulo de este libro. Adelante, maestra. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos bien. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, darle las gracias a la doctora Fernández y a la doctora González por habernos permitido ser parte de este libro con nuestro capítulo. El capítulo es de una servidora y de la doctora Berenice González. Nosotros somos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La IA que utilizamos nosotros para presentar el capítulo fue Microsoft Designer, y el objetivo de introducir esta es innovar en la práctica. Ese fue el principal objetivo, innovar, ya que la IA aparece ya como una herramienta. Nuestra visión es precisamente esa, y sí quisiéramos hacer hincapié en que la IA debe ser tomada o considerada como una herramienta muy potente, y nosotros la tomamos como una innovación con el objetivo de propiciar aprendizajes más significativos y colaborativos en nuestros estudiantes. Se utiliza en este caso se tomó un ejemplo, se desarrolló una imagen en donde queríamos que se mostrara los 4 elementos de la educación STEM. Aquí se las voy a compartir, espero la vean, pero bueno, el punto es ese: los estudiantes, en el momento en el que se les pide plasmar el conocimiento en una imagen, ellos ahí es donde empiezan a trabajar. De hecho, esta imagen yo la tomé, surgió de un trabajo colaborativo y la presento yo se tomó para hacer presentaciones en STEM. Es introductoria. Entonces aquí se ve claramente donde se unen las 4 disciplinas, se entiende en qué consiste cada una. No la vamos a explicar aquí, pero ese es el desarrollo: imágenes potentes que los estudiantes tienen que plasmar el conocimiento en ellas y luego compartirlo con sus demás compañeros. Entonces, este es solo un ejemplo. En el libro viene qué retos enfrentamos ante la introducción de estas herramientas en la práctica educativa. Pues yo creo que el principal, y que puede ser, y muchos pueden enfrentar, sobre todo en las escuelas públicas, son los recursos. O sea, todos deberían de tener acceso a una computadora, y hay veces que eso no es posible por otras cuestiones. Se trata de resolver trabajando en equipo, los compañeros que sí lo traen. Las mismas universidades tienen los centros donde ellos pueden acudir. Entonces, así es como se trata de resolver esas limitantes que pudiera tener alguno de los estudiantes. Y la otra que es muy importante trabajar es el pensamiento de los estudiantes. Y aquí viene el trabajo de abordar esto de una forma ética. ¿Por qué? Porque tú le das las instrucciones a la inteligencia y te va a arrojar un resultado. Si ellos se van con el primero sin analizar, sin contrastar lo que se busca,
pues eso no es conocimiento, es simplemente que me arroje lo que sea, lo entrego y ya. Entonces hay que despertar en ellos la ética de que tiene que quedar plasmado, de que no es a la primera, de que tienes que seguir alimentando a la IA. La IA no avienta a la primera la respuesta. Tú construyes, sigues siendo el líder y constructor del conocimiento. Entonces, eso es bien importante trabajarlo. No es una varita mágica, no sustituye a nadie, es una herramienta que te potencializa tu aprendizaje. Entonces, esos dos son los que les hacemos la recomendación y cerramos esto considérenla maestros, anímense a utilizarla. La IA en todos los aspectos es una aliada, ya lo mencionaron, es una aliada para potenciar el aprendizaje en todos los ambientes, no solamente en el formal. Esto es algo sumamente potente, ya que no es solamente para uso exclusivo en la universidad. Cualquiera tiene acceso a él. Entonces, este libro viene a ser también eso. Como es gratuito, cualquiera tiene acceso y puede aprender. Entonces, sí es un compromiso. Nos da mucho gusto haber colaborado y contribuir en esta generación de aprendizajes colectivos y gratuitos, en el que todos tienen acceso y podemos contribuir al aprendizaje tanto formal dentro de las aulas, en las universidades, como tanto el informal, para el público en general. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Maribel. Y qué interesante entre lo que nos comparte usted del el pensamiento crítico, ¿no? El desarrollo, bueno, las habilidades, ¿no? De escritura, de comunicación, igual que la maestra María Guadalupe. eh, Eso sigue siendo un área o un aspecto a desarrollar tanto en nosotros como en los estudiantes para poder hacer un uso adecuado de la herramienta y también la parte ética, ¿no? Que la herramienta por sí sola no lo tiene, sino es una la que debe, somos nosotros como los que la utilizamos, los que debemos desarrollarlo. Y cómo esta parte no se debe dejar de lado, ¿no? En cuanto nosotros por aquí en biblioteca lo conocemos como alfabetización informacional, ¿no? El uso de las herramientas digitales y de las tecnologías. Debemos de seguir haciendo énfasis en, en el desarrollo de estas habilidades tanto en los profesores como en los estudiantes para que entonces el manejo de la IA sea pues lo más adecuado posible, ¿no? Me parece que ahora pasaremos a unas preguntas, una conversación por parte de la maestra Darlene, bueno, de las coordinadoras. Adelante. Bueno, antes de abrir la sesión de preguntas, fíjense que hoy nos acompaña pues la persona que escribió el prólogo de nuestro libro, el doctor Lewis McAnally, a quien le agradecemos infinitamente que se haya tomado el tiempo primero de leernos y después de escribir un prólogo desde su perspectiva y desde su experiencia, que es una experiencia muy extensa. Y bueno, pues en este momento quisiera darle el uso de la voz.
Wow, pues vaya tarea que nos dejas a Darlene, a mí y a todos nuestros colegas autores. Pues, Darlene. Sí, sí, sí. Bueno, pues claro que sí, aceptamos el reto y ojalá que muchos de los participantes que están en esta sesión se unan a ese reto y quizá en uno de esos próximos tomos aparezca su experiencia documentada y compartida con el mundo. Pues muy bien, ahora nos gustaría, ya que hemos hablado de cómo está conformado esta obra, de las experiencias, de lo que significó para cada uno, pues nos gustaría saber si tienen algunas preguntas hacia algunos de nuestros autores y pues con gusto les damos respuesta. Adelante. Por ahí había visto que tenía Amalia la mano levantada. Sí, de hecho, buenos días, mucho gusto, Amalia Margarita, saludos desde el Estado de México, Tultitlán, Estado de México. Levanté la mano por error, quería poner un corazón, sin embargo, agradezco mucho ahorita que me dan la palabra. Se menciona mucho y me sorprende lo que ahorita se está exponiendo, que se diga abiertamente que se ha utilizado la inteligencia artificial para la construcción de este libro porque, como bien comentaron, hay muchos comentarios que la inteligencia artificial va a hacer que se pierda el pensamiento crítico. Y por eso es que me sorprende, ¿no? Yo brindo asesorías en línea a chicos de grado y posgrado para que realicen su tesis y lo tienen prácticamente prohibido, ¿no? Entonces, muchas veces se acercan a mí porque utilizaron la inteligencia artificial y se las detectaron. Y de por sí tienen una frustración, por eso utilizaron la inteligencia artificial, pero al regresarles el documento, la frustración se incrementa. Entonces ahí yo les empiezo o trato de darles confianza en sí mismos, de que ellos efectivamente pueden escribir y pueden buscar esos destellos de inspiración para poder escribir su investigación, su tesis. Entonces, sí me sorprende mucho, se me hace genial, por eso creo que se utiliza también la ética, donde se diga lo que ustedes ahorita están comentando, ¿no? Se hizo uso de la inteligencia artificial. Pero bueno, estoy haciendo quizá un poquito de comentarios extra, pero sí, me fascinó mucho, estoy muy interesada y muy inquietada, perdón, en leer el libro. Por supuesto que lo voy a compartir porque es lo de hoy con mis tesistas. Y también lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué piensan sobre eso? Sobre la pérdida del pensamiento crítico, si se utiliza, perdón, etcétera. Muchas gracias y gracias por el uso de la palabra. Gracias a ti por la participación. Nada más quiero hacer una aclaración que quizás no lo expresamos claramente. El libro cuenta de las experiencias del uso de la inteligencia artificial en la clase, pero todos nosotros contamos la historia de nuestro ronco pecho, o sea, nosotros no utilizamos la inteligencia artificial para generar el contenido del libro, no. Lo que se hizo fue cada uno de los colegas, como lo dijo Rodrigo, por ejemplo, ay, yo nunca había escrito un libro. Entonces lo que le dijimos fue, tú cuéntanos qué es lo que haces en tu clase con la inteligencia artificial. Y él da una clase muy especializada. Igual Paula, o sea, cada quien desde su área de conocimiento es muy especializado en su tema. Entonces, lo que hicimos fue, ok, estás utilizando la inteligencia artificial en tu clase, cuéntanos cómo y cuéntanos cuáles son los resultados. Pero el producto del libro, o sea, el texto per se, es totalmente una producción única y original de cada uno de los autores que está aquí hablando contigo hoy. Muy bien, muchas gracias por la participación. Maribel, tienes la mano levantada. Sí, es con respecto a eso, exactamente, doctora, era lo que iba a decir, no utilizamos la inteligencia, eso ya lo aclaró usted. Y número dos, algo
algo para darle respuesta ahí específicamente al problema de los estudiantes, es justo lo que yo les comenté. A ellos les detecta, ¿por qué? Porque ellos se van a la primera, o sea, le dicen, escríbeme esto, y les avienta el resultado, pero ellos no lo analizan. Ellos no le dan su formato. Si ellos, al contrario, le dijeran, esta es la idea principal, una cosa es que no seamos escritores, pero nosotros tenemos que dar la idea y nosotros somos los líderes de esa idea. No, si le das ese papel a la inteligencia, entonces te va a pasar eso. Pero si tú no le das el liderazgo a la inteligencia, no te van a detectar a la inteligencia, porque una cosa es que te corrija detalles de redacción, de fluidez en las ideas, pero otra cosa es que quieras que ella te escriba la tesis. Ahí sí vas a perder. Y hay gente tan débil, acaba de pasar hace poquito, se los comparto con un colega, yo no soy maestra, yo soy de la iniciativa privada. Alguien mandó un análisis de un documento que teníamos que hacer y hasta los puntitos de la IA ni siquiera le borró. Entonces, ahí es donde dices, oye, era que lo hicieras tú, no que se lo pusieras a aquel. Claro. Entonces, ahí es donde hasta solo ni los puntitos les borra, ¿sí? Eso es un mal uso de la IA. Muchas gracias, Maribel. Sí. Rodrigo, tienes la mano levantada. Sí, Katiuska, muchas gracias. Justo yo trabajo el curso de tesis con alumnos de auditoría y este año me enfoqué en hacer contenidos respecto a cómo la inteligencia artificial podía apoyar la labor de la tesis, porque definitivamente sí se puede. Entonces estuvieron participando aquí Katiuska, Julia, Darlene, otros colegas de Latinoamérica en esos videos que los pueden encontrar ahí en mi canal de YouTube. Y básicamente hablábamos de lo siguiente. La inteligencia artificial, uno como tesista o el alumno como tesista, no puede utilizarla como un autor o coautor del documento, sino más bien el alumno la puede utilizar como una herramienta de corrección de estilo, como un tipo de asesor, como un revisor. Eh, en mi grupo de estudiantes estuvimos haciendo las pruebas respectivas, explicándoles cómo la podían utilizar. Sin embargo, pues muchos se mostraban apáticos al respecto, porque preferían decirle, mira, escríbeme sobre esto, lo copiaban, tenían el cuidado de quitarle los puntos y lo demás, pero al final uno más de algún alumno revisaba y había utilizado inteligencia artificial. Pero creo que el primer paso es uno como docente, pues compartirles, si no los recursos que uno haga, recursos de otros colegas que tienen a su disposición en redes sociales recursos en abierto, videos, TikToks, etcétera, donde hablan de la utilización de estas herramientas e incluso libros como este que estamos presentando, donde pues ya en una próxima versión vamos a tener más para escribir, donde ellos pueden ver qué uso se le puede dar a la inteligencia más allá de solo, hey, redacta este documento. Porque yo sí le pido a la IA, hey, mira, redáctame la organización de un evento que estoy haciendo, pero ese documento es interno. No lo voy a estar mostrando a todo el mundo. Simplemente, en lugar de escribir yo las 30 páginas de la logística de una lección inaugural que estamos haciendo para la otra semana, pues yo analizo y le digo a la inteligencia artificial, ahí entraría la parte del pensamiento crítico que decía la colega, hey, yo quiero que me lo escribas. Lo reviso y, no, mira, aquí lo tenemos que modificar. Escríbelo en tercera persona del singular, no utilices estos términos, no inventes nada. Toda esa parte ahí es donde uno analiza y se puede apoyar mucho de la IA. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Adelante, Macanali.
Gracias. Caro, ¿a qué hora tenemos que cerrar? Porque tenemos preguntas en el chat. Sí, adelante. De hecho, voy a dar lectura a la pregunta de Laura Guzmán. Dice, de las experiencias propias que tienen, ¿han observado mejoras significativas en el aprendizaje de los estudiantes cuando se aplica IA? Fíjate que, bueno, acabo de hecho de escribirle un mensajito a Laura. Fíjate que nosotros en nuestro grupo de investigación apenas estamos iniciando los estudios al respecto. Entonces, nosotros todavía no tenemos resultados con evidencia empírica que nos respalde para poder exponer al respecto. Es un tema que a todos los investigadores educativos nos ocupa, o bueno, a los que estamos en el área específicamente nos ocupa, y cuando tengamos resultados seguramente los vamos a compartir con mucho gusto. Muchas gracias. Adelante, Maribel, y después le doy lectura a la siguiente pregunta. Si tienen más preguntas en el chat, por favor, pónganlas. También en los comentarios en Facebook les daremos lectura. Sí, la prohibición del uso ya se dijo, no es la solución. Hay que entrenarlos en el uso, o bueno, no entrenarlos, sino saber cómo sacarle todo el provecho a la IA y que tú hacerlos entender que ellos tienen que seguir siendo los líderes de su conocimiento. Ese ya es un problema viejo, ¿verdad? O sea, como dicen, la IA no se va a ir, los estudiantes, unos no quieren hacer la tarea, no quieren estudiar, a lo mejor todos quisieran ir a la escuela y no hacer nada y que los maestros los pasáramos, pero no va a ser así. Entonces, sí, la prohibición no es, hay que introducirla. Ya está. Muchas gracias. Adelante, maestro Rodrigo. Gracias. Yo solo agregar que, pues como dijo Katiuska, el tema de si aprendieron más, tendrá que investigar, pero solo con verles el rostro a los patojos, de que dicen, ala, hoy no vamos a hacer lo mismo de siempre, hoy no solo voy a escuchar al profe, hoy no solo vamos a hacer un resumen, sino vamos a hacer algo distinto. Hay una mayor disposición de los estudiantes para hacer las actividades que sean distintas a las tradicionales que ya trabajamos. Muchas gracias. Voy a dar lectura a un comentario de Facebook. Dice, uno de los tantos aspectos relevantes de este libro es que se presentan casos prácticos y cercanos a la formación docente, lo cual ofrece pistas para que sea posible aplicar estas herramientas a nuestra labor docente. Creo que eso me parece importante como enfatizarlo porque justo la aplicación es muy específica y muy particular. Entonces, con este libro ustedes nos están presentando una serie de experiencias y también como lo comentaba la maestra Katiuska, pues estamos como en el momento de la experimentación, ¿no? De prueba y error con la inteligencia artificial y ya habrá un momento para evaluar, ¿no? Cuáles son los resultados de estos experimentos, ¿no? De estas pruebas que estamos realizando, pero es importante también que en la medida de lo posible, pues fundamentar, no, o bueno, digamos, contar con todos los recursos para realizar o para implementar estrategias nuevas en donde la IA sea una herramienta. También tengo otro comentario por acá. Dice, saludos a todos, muy interesante todo lo que mencionan. Al escuchar estos últimos comentarios, hace que me surja la duda. En el libro los autores dan propuestas de cómo contrarrestar las consecuencias del uso de la IA, tal como es afectar el desarrollo del pensamiento crítico. Considero que la prohibición no es una solución. Por tanto, ¿qué proponen los autores? Darlene, ¿quieres? Sí. Gracias. Bueno, sí, en efecto, aquí las propuestas justamente son de estas experiencias que se han aplicado en cada uno de los contextos, asignaturas de los docentes. Y en cada uno de esos capítulos se hace una reflexión al final de qué es lo que funcionó. Y puede ser desde la parte tecnológica, de las mismas herramientas, la conectividad, el acceso, desde la parte pedagógica, la respuesta de los estudiantes, si hubo más interés, si generó algunos
digamos, patrones de pensamiento crítico más profundos y pudimos moverlos de nada más quedarse con una primera respuesta a quizá analizar y pensar un poquito más allá, que eso es justamente lo que desde el ámbito pedagógico pues nos interesa fomentar. En efecto, lo de la prohibición creo que ya lo abordaron previamente, no tendría mucho caso que lo repitiera, pero sí me gustaría también enfatizar que justamente lo que rescatamos en este libro es también el sentido de usar responsablemente estas herramientas de inteligencia artificial, con un sentido ético y con un sentido también humano. Si nosotros como seres humanos vamos a recurrir a una herramienta de inteligencia artificial, pero somos nosotros quienes vamos a tomar las decisiones, vamos a definir, vamos a pensar si aquella opción que nos está presentando es la opción adecuada, si es lo que estamos tratando de lograr. Y bueno, eso también nos acompaña a muchas otras cosas, desde que tenemos que, eh, ya lo mencionaron también, desarrollar nuevas formas entre las actividades que les dejamos a nuestros estudiantes para que junto con estas herramientas de IA puedan desarrollar sus objetivos de aprendizaje, pero desarrollemos esas habilidades, esas capacidades importantes que toda ser pensante debe tener. Entonces, eso es también algo que nosotros tratamos de comunicar en este libro. Muchas gracias, maestra Darlene. También aquí un comentario de Carlos Alberto Palencia dice, muy interesante todo esto y me encantaría que nos pudieran dar una plática en línea en la Universidad de La Cañada, sobre todo a los docentes en ver las ventajas de esta tecnología. Y yo aprovecho este comentario para confirmarles que a todas las personas que están ahorita en el Zoom, les enviaremos un correo electrónico con información complementaria de esta sesión y con los datos de contacto de las coordinadoras de este libro para que se puedan poner en contacto con ellas, para que las puedan invitar a sus instituciones y que les platiquen más acerca de este libro. También pues está la posibilidad de hacer otro tipo de actividades. Partimos con la presentación, pero podemos armar dinámicas para el desarrollo ya práctico o bueno, el uso práctico de la herramienta, ¿no? Entonces manténgase al pendiente de la información del CISES y también de las coordinadoras. Y bueno, sí, aquí dice Linda Viridiana, generadores de su propio conocimiento. Eso es lo que se está haciendo énfasis. Lisette Berenice dice, la ruta deberá ser ampliar las estrategias de alfabetización digital, informacional y la ética como elementos transversal de esta misma formación. Exactamente. Dicen, si no podemos con la IA, eduquemos con ella. Manuel Omar dice, se corre el riesgo de que al utilizar la IA para corregir o mejorar la redacción de un trabajo sea detectado como hecho por IA. Bueno, ya le respondieron en el chat, pero si alguien quiere comentar algo para las personas que están en Facebook. Sí, Sí, es claro. correcto. Perdón, dale. Adelante, adelante, Rodrigo, por favor, sí. Adelante. Sí, sí lo detecta como plagio. La recomendación que yo he dado es que eh, cuando hagas el prompt pidas que te indique cuáles son los errores que tú tienes y no que te mejore el párrafo, porque si te lo mejora, entonces sí te lo puede reconocer como creado por IA. Sí, y bueno, otra opción que complementa lo que dice Rodrigo es que debemos declarar siempre que estamos utilizando inteligencia artificial y específicamente para qué. Es importante decir que hoy en día muchas revistas científicas ya incluso están declarando en sus normativas cuándo sí utilizarla, cuándo no, cuándo la aceptan y cuándo no. Pero lo más importante es que lo que es común en todas las que ya la están aceptando es que lo que dicen es, la acepto, nada más declara exactamente qué fue lo que hiciste con ellas. Esa es una.
Y la otra que a mí se me hace muy importante al momento de las clases es que los prompts que utilizan nuestros estudiantes para generar información en la inteligencia artificial deberían ser públicos. O sea, ok, lo utilizaste en la clase, perfecto. Entonces, muéstrame la tarea, pero muéstrame también los prompts para que yo tenga bastante claridad de cuál fue la inteligencia humana y el requerimiento humano que tú le diste a la inteligencia artificial. Entonces, hay que ir jugando. La realidad es que cada profesor tiene un contexto distinto y cada profesor tiene una realidad distinta. Hay que ir jugando con la inteligencia artificial e irla probando con nuestros estudiantes. Lo más importante que yo quiero resaltar aquí es que los problemas éticos no existen, ojo, por la presencia de la inteligencia artificial. Eso es mentira. Olvidémonos de la tecnología. Cuando la tecnología no existía, los problemas éticos era que una persona distinta al autor de la tesis hacía la tesis. Y hay muchísimas pruebas de que eso ha sucedido en muchísimas personas. No voy a decir los nombres en este momento. Entonces, los problemas éticos no suceden por la aparición de una tecnología, sino el problema ético es inherente al humano. Lo que nos corresponde a nosotros como docentes es, bueno, utilicemos la tecnología, vamos a ser claro, vamos a declarar cómo la utilizamos y además trabajar las situaciones éticas, pero la realidad es que el ser una persona totalmente ética, más que en la escuela, se aprende en la casa. Así es. Muchísimas gracias, maestra. No sé si quisieran hacer algunas preguntas para el público o si nuestros participantes tienen alguna otra pregunta para los autores del libro. Adelante. Claro, si me lo permites, yo quisiera aprovechar este espacio para decirles que este libro y mucha información más de inteligencia artificial está siendo compartida también en mis redes sociales. Está aquí abajo mi usuario, abajo de mi nombre, y es @katiuskafm. En todas las redes sociales estoy. Y además, por favor, escríbanos tanto a Darlene y a mí, siéntanse en la confianza cuando reciban el correo. Escríbanos, por favor. Estamos en la mayor disposición, no solamente de presentar este libro, sino además nosotras somos coordinadoras de laboratorios de innovación social y educativa. Y en esos laboratorios nosotros también trabajamos con inteligencia artificial. Entonces, a cualquiera de las dos, aquí yo he escrito mi correo en el chat, pero también pueden comunicarse con ella y somos del mismo grupo. Entonces, del mismo grupo de investigación. Entonces, va a ser un placer poder compartir con ustedes toda la información y todas las actividades que generalmente hacemos. Muchas gracias. Maestra Darlene, ¿quiere comentarnos algo más? Sí, pues sí, más que un comentario, Caro, quisiera más bien agradecer primeramente al CISES de Anuyes por esta agradable plática que nos permitieron tener, a nuestra presentadora Julia, a nuestro prologuista Luis y bueno, por supuesto a cada uno de nuestros autores por haber tenido pues esa disponibilidad de su tiempo de compartir sus experiencias. Me parece que es un tema que hemos visto genera mucho interés. El tiempo es quizá un poquito el límite en este momento, pero estaríamos, como ya lo comentamos, pues dispuestos a poder establecer contacto con ustedes posteriormente, responder algunas preguntas, generar quizá algunos otros espacios y con mucho gusto seguir difundiendo pues esta información que creo que es de utilidad pues para todos quienes somos parte de una comunidad educativa y que nos interesa mucho el poder innovar con las tecnologías, pero con un sentido pedagógico siempre. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias, maestra Darlene. Sí, nosotros también estamos muy contentas de esta sesión, de escucharlos, ¿no? De escuchar pues el interés, el compromiso y la pasión con la que escribieron estos capítulos, ¿no? Y cómo la experiencia que desarrollaron. Y también muy contentas de escuchar las preguntas, ¿no? Los cuestionamientos que tenemos, porque eso significa que nos interesa
y que queremos hacer uso, ¿no? Que queremos aprender. El CISES, pues, es este espacio que está a su disposición, ¿no? Para charlar, para conversar, para ponernos a reflexionar sobre estos temas que son tan importantes y tan interesantes. Em, bueno, yo quisiera agradecerles a todos su valiosa participación y también, pues, aprovecharlos para que conozcan, para invitarlos a conocer y consultar los servicios y el acervo que ofrece el Centro de Información, pues que son servicios que se ofrecen para toda la comunidad educativa, estudiantes de licenciatura, posgrado, docentes, investigadores. Y bueno, pues sin más, eso sería todo. Muchísimas gracias por su participación.